Vamos a pasar a la temática del día de hoy. Estamos hablando o vamos a empezar a hablar de la Biblia, porque este es el mes de y porque la Biblia es preciosa, maravillosa, es linda, es exquisita aprender de ella. Padre, gracias por permitirnos predicar tu palabra, Señor. Gracias, hoy nos presentamos humildemente para que seas tú rearguyendo nuestras vidas, para que seas tú enseñándonos, pero sobre todo exhortándonos en lo que quieres hablar hoy a nuestros corazones. Nos quedamos atentos de tu palabra y te pedimos que seas tu Espíritu de Dios, permitiéndonos entender tu voluntad en este día. Te pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. La Biblia, ¿cierto? Oigan, pues yo no sé, preparando esta temática, yo hablaba la Biblia y colocaba la palabra de Dios, ¿cierto? The Word of God. No sé por qué en inglés suena como más poderoso. The Word of God, ¿cierto? Palabra de Dios. Pero a veces siento, ¿trajeron sus Biblias? ¿Las físicas? Yo les confieso que yo soy más, toda la Biblia me la leo muchas veces, pero tecnológica. Esta la tengo más como para de vez en cuando, ¿cierto? Algunas presentaciones. No significa que no tenga un simbolismo para mí, me la regalaron, pero es igual de valiosa. El punto de la Biblia o la palabra de Dios es que el nombre lo dice, es la palabra de Dios, ¿cierto? Y este nombre debería pesar, ¿cierto? Debería decir, ¡ay! Vamos a abrir la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Es como si usted entiende un rey. A ver, ¿cómo se llama el rey? Rey Carlos, ¿cierto? El de acá, el de toda la Commonwealth, el de Inglaterra. Si usted viera un librito donde dijera, ¿usted quiere conocer al rey Carlos? ¿Quiere conocer quién es él? Este es el librito que él escribió para que todos lo conozcan. Y usted de pronto llega acá a la congregación y dicen, ay, tengo el libro del rey Carlos. Él lo escribió con sus sirvientes. ¿Usted qué haría? Así no entienda, por chisme le va a dar como por leer, ¿cierto? Como va a querer, ay, el rey Carlos, ¿cierto? Pero no debería ser lo mismo con la Biblia, porque es la palabra de Dios, ¿cierto? Y perdónenme que sea así expresivo, pero es que haciendo el tema, yo pensaba eso, es la palabra de Dios. Pero a veces nos hemos vuelto insensibles a la Biblia, la palabra de Dios, y la tratamos como cualquier otro libro. E inclusive queremos leerlo e interpretarlo como cualquier libro. Y el problema es que vamos a encontrar muchos problemas haciéndolo de esta manera. Hoy vamos a hablar sobre las estructuras y las características de la Biblia. Y perdónenme porque la predicación de hoy es un poco teológica, ¿cierto? Pero práctica. Y vamos a encontrar que así lo va a hacer. Gracias, Nathan. Obrigado. Voy a hacer unas preguntas rápidamente con ganas de rajarlos. No, de que seamos honestos. Hay cosas que yo sé que muchos no van a saber, pero solo quiero mirar. Levante la mano si sí sabe, si no sabe no la levante. Bueno, el Señor está mirando para los que me quieran engañar. Él sí conoce los corazones y sabe lo que ustedes son. A ver, ¿quién se sabe esta respuesta? La Biblia se divide en dos. Levante la mano si lo sabe, levante la mano si lo sabe. La Biblia fue escrita en un periodo de... ¿Alguien no? Levante la mano si lo sabe. Muy bien. Muy bien. Gracias por levanten la mano si lo saben. ¿Cuántas personas fueron los autores de la Biblia? Aproximadamente. Muy bien, acá sabe 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¿Qué es un libro canónico? 1, 2, 3. Me gustó el amague. Como que se acordó, como que no. ¿Por cuántos libros está compuesta la Biblia? Muy bien, uno que otro.
Mencione un libro del Pentateuco. Bueno, un libro profético, una carta universal, una carta específica, un versículo de memoria. Más o menos nos fue ahí como regular, ¿cierto? Deberíamos saber muchas de estas cosas, pero digamos que son tecnicismos. Digamos que nosotros nos leemos la palabra de Dios todos los días y nos sabemos los 66 libros con los 44 autores, ¿cierto? Y demás cosas. Digamos que simplemente usted no se sabe los tecnicismos. Con esto yo quiero exhortar a la lectura de la Biblia, ¿cierto? Porque la Biblia es preciosa y la tenemos en presentación física y electrónica y algunos auditivos, ¿cierto? Yo escucho a muchos que no, yo la escucho hablada porque no puedo, me quedo dormido leyéndola. Está bien, hay que ir creciendo y hay que también ir leyéndola. Vamos a hablar un poco de todas estas terminologías que acabé de hablar, ¿listo? Y la base para la cual yo quiero hoy traer la enseñanza es Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Hay algo interesante, porque los israelitas de nacimiento, desde que tenían la edad de los 5 años aproximadamente, ellos tenían que aprenderse la Torá. La Torá, ¿alguien sabe cuál es la Torá para nosotros? El Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así que no lo conocen si han leído la palabra de Dios o bueno, la Torá para ellos, ¿cierto? Pero resulta que acá Dios quería una conexión profunda. El conocerse es algo que va más a lo íntimo, al tener una relación de dos. Pero no nos vayamos tan allá. El punto es que le está diciendo a un pueblo que conocía la Torá, que desde niño tenía que saberse la Torá. Ahora, ¿cómo sería para nosotros según nuestro conocimiento bíblico? ¿Cómo nos iría? ¿Cómo creen que nos iría? Si Dios nos dijera, bueno, tienen que conocerme, si ni siquiera conocemos los libros de la Biblia, ¿cierto? Como que nos empezamos a rascar la cabeza, ¿cierto? Y esto es algo que es importante para nosotros. El Dios de la Biblia se debe conocer desde la Biblia, porque es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar un poco de lo que es la Biblia para que tengamos un poco más de entendimiento. Los idiomas en la Biblia, ¿cuántos idiomas hay en la Biblia? ¿En cuántos se escribió originalmente? ¿2? ¿3? 3. Hebreo, arameo y griego, ¿cierto? Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo, y Nuevo Testamento, pues por descarte ya, ¿cierto? Peguémosle a esa, por griego. ¿Por qué en griego? Porque el griego era el idioma que se hablaba y la intención del evangelio era expandirlo. Y hagan de cuenta que el griego de ese entonces es el inglés para nosotros. Si usted está haciendo algo como latinoamericano, colombiano, digámoslo así, desde donde soy yo, y usted quiere que llegue al mundo, usted no lo va a mandar en colombiano o en costeño, ¿cierto? A media letra. Usted lo va a mandar en inglés, ¿cierto? E inglés es como el idioma general. Usted en inglés va a encontrar en cualquier lugar del mundo alguien que hable, ¿cierto? Eso es algo promedio. Y esto era el griego para el pueblo de Israel y para los discípulos. El griego era el idioma donde todo el mundo llegaría a entender fuera de Jerusalén. ¿Claro hasta ahí? Por eso es que muchas veces cuando estudiamos la palabra les decimos, a ver, una que me gusta mucho, koinonía. Koinonía se dice en el griego
Y en español lo que quiere traducir es fraternidad entre los hermanos, ¿cierto? Pero para sonar un poco más místico, más, entonces uno dice, vamos a tener koinonía, ¿cierto? Pero es sencillamente fraternidad entre los hermanos. ¿Listo? Características de la Biblia. Características de la Biblia. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. El que dijo por ahí 1500, casito se gana. No sé qué, pero casito se gana algo. 1600 años. Y cuando usted piensa 1600 años y usted ve las profecías, el cumplimiento de las profecías, el contenido de las diferentes culturas, las diferentes maneras de vivencia, diferentes problemas, y usted encuentra una armonía, ¿cierto? Usted empieza a ver la riqueza de este libro. ¿Cuántos autores? 44 aproximadamente. ¿Cierto? 44 personas. Solo con estos dos datos, usted póngase a pensar algo. A veces comunicar información en un lab sencillo, comunicar la información del retiro del próximo año, ¿cierto? Que yo he tratado de que sea clara y voy a hablar persona a persona y cada persona me dice una diferente versión. Pastor, usted dijo que hasta diciembre. Pastor, usted me dijo que hasta octubre. Pastor, ¿cuál retiro? ¿Cierto? Y yo digo, 1600 años, ¿cierto? 1600 años. Ahora, yo comunicarle algo como pastor a un grupo de diáconos, que somos menos de 10, y tratar de repartirlo a toda la congregación, y después verificar con la congregación la información, y ver que muchos han entendido diferentes cosas, yo digo, fueron menos de 10, ahora 44 en un lapso de 1600 años, ¿cierto? Y no nos vayamos lejos, usted con su familia, 4, 5, 2, ¿cómo es la comunicación muchas veces en un lapso de un mes, de una semana? Es difícil, ¿cierto? Pero una de las características que tiene la Biblia es que todo tiene una armonía. Y esta armonía todo va a apuntar a Jesús, ¿cierto? A nuestro Salvador. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Qué es lo que nos refieren estos dos versículos? Que todo lo que fue escrito en la Biblia fue inspirado por Dios, pero fue escrito por personas de carne y sangre. Personas con diferentes backgrounds, personas con diferentes idiomas, personas con diferentes problemas y, como cualquiera de nosotros, con diferente personalidad, ¿cierto? Todos muy diferentes. Tercer punto. Libros canónicos y libros apócrifos. ¿Saben la diferencia? ¿No? Hoy la vamos a aprender. Los libros canónicos, como muy bien dice canónico, viene de la palabra o del canon, de la Biblia, que se hizo en Nicea, el concilio de Nicea, por allá en el año 325 después de Cristo, ¿cierto? Resulta que la Biblia no era una Biblia tan preciosa y tan hermosa como usted tiene así, todo juntico, donde usted abre y dice, vamos a ir a Jeremías. Y usted, como lee todos los días la Biblia, se demora 10 minutos encontrando dónde es que está Jeremías, ¿cierto? Usted le da toda la vuelta y dice, ya voy por Apocalipsis y no encontré a Jeremías, vuelve otra vez, ¿cierto? Y empieza a preguntar, pastor, ¿estás seguro que hay Jeremías en la Biblia? ¿Cierto? No, habían pergaminos, habían rollos. Y esto era difícil. Imagínense usted acá, vamos a estudiar Hechos de los Apóstoles. Traigan el rollo. Y ven allá con el rollo. Y bueno, extendamos el rollo. Vamos a leer,
¿cierto? No, hoy la tenemos más práctica en el celular. Pero después de Cristo, varios autores empezaron a escribir cartas, ¿cierto? Yo creo que ellos nunca imaginaron que todos esos pequeños libros, cartas, se iba a volver una aglomeración de libros llamado Biblia. Porque Biblia traduce libro, ¿cierto? Entonces, dicho esto, en el concilio de Nicea, lo que hacen ellos es decir, hay un montón de libros que hablan sobre la vida de Jesús, cuáles son correctos y cuáles no. En ese consenso se toman, adivinen cuántos libros, los que tenemos, ¿cierto? Y por fuera se quedan otros libros que son apócrifos. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Los que no llegaron a ese censo, los que tenían incongruencias, los que había falta de réplicas. La mayoría de libros que se encontraban, la mayoría de cartas, tenían réplicas. Inclusive hace poco se encontró uno de los mayores hallazgos, fueron en el Mar Muerto. Se encontró uno de los pliegos que datan de no sé cuánto, no les voy a mentir, pero era de los escritos de Daniel, viejísimo. El Señor me permitió ir a Israel y en Israel le muestran a uno el pergamino y uno dice, oh, cosa maravillosa, porque no hablo hebreo, entonces pues tendré que creer que eso es lo que están diciendo, ¿cierto? Pero ahí estaba y le muestran a uno y le muestran todo donde lo encontraron. O sea, estamos hablando de un montón de años, estamos hablando más o menos para unos 3000 años. Eso es por la parte de los canónicos y de los apócrifos, los que no clasificaron, ¿cierto? Esos son. En esta parte es muy importante entender, ¿cierto? Y aclarar algo. Los libros canónicos refieren también a universal, ¿cierto? O canónico también refiere a universal en algún aspecto. Pero aquí parte del atributo viene a la Iglesia Católica. Pero hay un pequeño problema. Cuando se hace el consenso de Nicea, la Iglesia había acabado de salir de la persecución. Y es cuando viene Constantino y toma como religión romana el cristianismo. En ese entonces, en esas primicias, no había el catolicismo que usted y yo podemos conocer hoy en día. Un ejemplo para que podamos entender y no meterme tanto en este asunto, nosotros somos Living Stones y la mayoría nos conocen como Living Stones. Y este año vamos a cumplir 6 años como Living Stones. Pero a los más antiguos les pregunto, ¿siempre hemos sido Living Stones? No, ¿cierto que no? Ahora, ¿por qué hicimos todo eso de contar hasta atrás? Porque hemos venido trabajando, los pastores han sido los mismos, ha sido el mismo ministerio, ¿cierto? Y siempre hacemos la aclaración que antes estábamos bajo otro ministerio, bajo otra organización. Si usted me entiende el ejercicio, ¿cierto? Hay parte de lo que la Iglesia Católica se puede devolver casi hasta los tiempos de Jesús y se acredita que no hay rasgo bíblico y tampoco fueron enseñanzas del Señor Jesús, ¿cierto? Dejo esta aclaración por los libros canónicos, porque el canon fue hecho de hombres temerosos de Dios que seguían a Cristo y que todavía no habían patrones organizacionales como los que hay hoy en día, Hillsong, Living Stones, Iglesia Católica y demás. ¿Listo? Estructura de la Biblia. La Biblia pues está compuesta por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, ¿cierto? A ver, ¿cuál es el Pentateuco? 5 primeros libros de la Biblia, ¿listo? Anótelo. Les digo que lo anoten, ¿sabe por qué? Porque yo le puedo apostar a que los niños sí saben cuál es el Pentateuco. Y hay niños que inclusive se saben todos los libros de la Biblia. Libros históricos. Desde Josué hasta Esther. Los libros poéticos, desde Job hasta Cantares. Libros proféticos,
desde Isaías hasta Malaquías, y acá algunos diferencian profetas mayores, profetas menores. ¿Listo? Si usted se da cuenta, y es otro problema, no sé si sabía, y si no se está enterando, la Biblia no viene en orden cronológico. Aunque empieza por Génesis y en cierta manera se ve la narrativa, no está en orden cronológico. Porque los más estudiosos de la palabra dicen que el primer libro escrito fue Job, no Génesis. Y Job se le atribuye a Moisés, quien también escribió el Génesis. Pero hay que entender que Moisés desde su nacimiento no es que haya recibido la revelación del Génesis, fue en su proceso con el Señor, ¿cierto? Entonces hay que entender eso, porque a veces queremos ver la Biblia como Génesis, lo primero, ¿sí? Y nos empezamos a enredar en la historia creyendo que así sucedió cada cosa, y no es así. Por eso es importante, siempre que estudiamos la palabra, mirar el contexto, en qué año fue escrita, por qué fue escrito, dónde estaba escrita. ¿Listo? Nuevo Testamento, tenemos, a ver, ¿con qué empieza el Nuevo Testamento? Con los evangelios. ¿Cuántos son? 4, muy bien. Después siguen los libros históricos, que básicamente son los hechos, aunque los hechos a veces se los colocan a Pablo, a veces se los colocan, pero los hechos, no mentiras, esos hebreos. Los hechos los escribió Lucas, qué pena. Históricos. Siguen las epístolas de Pablo, y Pablo tiene epístola para todo. Tiene las epístolas que fueron a sus discípulos, tiene las que fueron escritas a las iglesias y parte de las que fueron escritas generales. Dentro de esto, Pablo tiene algunas de sus cartas fueron escritas desde la prisión, otros en sus viajes y otros, bueno, a los pastores, que ya lo mencioné. Y el último libro, el Apocalipsis, el de profecía, el de la revelación. Un libro que yo diría que es muy mal entendido, porque usted escucha la palabra Apocalipsis y una vez le da miedo. Y dice, ay, qué miedo leer el Apocalipsis. Y usted lee y estudia el Apocalipsis lo único que trata es de cómo exalta a Jesús. Qué tan maravilloso es, cómo volverá como un rey de gloria, con un poderoso, ¿cierto? Tiene una que otra cosa, claro, del futuro, del cómo se va a acabar, pero no es el propósito original. Jesús, mostrándole a Juan en una visión, quería mostrar la gloria del Hijo de Dios. ¿Eso? ¿Difícil? Esto es más o menos la Biblia. Esto es más o menos lo que hacemos cada 8 días al coger este libro y decir, vamos a estudiar esto, ¿cierto? ¿Complicado? No lo es. Lo que pasa es que si no lo usamos tan seguido, ahí sí se vuelve complicado. José, por favor, si me colabora. Quiero terminar con esto. ¿Alguien ha escuchado este versículo? Esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Josué, hasta se sabe en la cita, ¿cierto? Vean, voy a aprovechar que tengo pinta como de predicador de prosperidad para entrar en un punto, ¿cierto? Esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? Vamos, ¿quién dice amén? Amén, ¿cierto? El Señor te quiere prosperar. Amén, ¿cierto? Ay, no tan tímidas. No, y en serio, queremos ser prósperos, por eso estamos en Australia, ¿no? De lo contrario nos quedamos en nuestros países. Si hemos corrido acá es por una mejor vida, por una mejor calidad, demás, ¿cierto? Pero, oiga, a veces vemos a Dios como al que hay que temerle. Pero ¿por qué le tememos de ese miedo así? Porque no estamos haciendo lo que debemos hacer, ¿cierto? Porque no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo, ¿cierto? Porque hacemos cualquier otra cosa menos lo que Dios dice que hagamos. Y yo le digo una cosa, Josué 1:7 dice, sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, ¿cierto? Usted está pasando por una dificultad,
y usted se va a acordar, esfuérzate y sé valiente. Dale con toda. Sí se puede. Y yo te digo, y el propósito de mi prédica el día de hoy es darte esperanza. Porque nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios próspero, es un Dios que quiere bendecirte. Es un Dios que si pone límites es porque sabe que sin esos límites te vas a estrellar, te vas a hacer daño y vas a resultar mal. Nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios es un Dios que quiere cosas buenas para ti. Pero tú tienes que entender qué es lo bueno para ti. Porque este versículo lo acompañamos del versículo 9. Sálteme hasta el 9 ahí, Laurita, sálteme hasta el 9. El 9, ¿cierto? Y el 9 dice, mi mandamiento es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te avergüences, porque el Señor tu Dios va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Amén, amén, amén. Le tomo la palabra al pastor. Gloria a Dios, ¿cierto? Es fuego. ¿Cierto? Pero resulta que ahí hay como un sanduchito. Acá le dijo, sé fuerte y valiente, y acá abajo le dijo, sé fuerte y valiente. Le está diciendo, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo, te voy a acompañar, no te va a faltar nada, yo voy a estar ahí contigo. Pero vean lo que dice el 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Y vea, escúcheme esta parte. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Amén, ¿cierto? Pero ¿por qué en ese versículo no sentimos tanto como el amén, ¿cierto? O tal vez a la última parte, ¿no? Sería mejor, pastor, si lo leemos, que prosperaremos y nos irá bien en todo lo que hagamos. Eso es lo que queremos escuchar. Pero resulta que hay una condición, y es estudiar, meditar en él. Porque aquí está la palabra de Dios, del Creador, del que te creó a ti, el que sabe lo que tú necesitas. Y yo les vengo hoy contando la historia de un Dios que quiere prosperarte, sí, lo quiere hacer. De un Dios que quiere cosas buenas para ti, lo quiere hacer. De un Dios que quiere sacarte de la oscuridad, de los problemas, de la soledad. Un Dios que se deja conocer, un Dios que ha puesto aquí sus deseos para ti y para mí. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Tú lo quieres conocer? Porque la respuesta está en esto. En abrir su palabra. Así de sencillo. ¿Quieres tener una vida próspera? ¿Quieres que te vaya bien? Estudia la palabra. Y lo va a pasar. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y con Josué lo hizo. Y con mi vida lo ha hecho. Y con muchos los ha hecho alrededor del mundo. Vamos a orar, colocarnos de pie. Vean, mi Dios es tan bueno. Si tú estás tomando esta palabra en un sentido condonatorio, ¿cierto? Es porque tal vez no estás estudiando la palabra. Es porque tal vez te has alejado de ella. Es porque tal vez el afán de la vida te ha distraído, o por cualquier otro motivo. Pero ese no es el motivo de mi prédica en esta noche. Hoy quiero decirte
que hay un Dios que quiere prosperarte y quiere que a ti te vaya bien. Y ese es un Dios que quiere dejarse conocer, se deleita dejándose conocer. Así que vamos a orar, vamos a tener la Santa Cena y al final vamos a cantar mientras la Santa Cena. ¿Listo? Préstame la iPad. Padre, gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Tu palabra es miel para nuestras vidas, Señor. Padre, hoy nos acercamos a ti porque hemos fallado muchas veces, porque hemos preferido otras cosas antes que tu palabra, porque cuando necesitamos dirección, cuando necesitamos consejo, necesitamos guía, necesitamos consuelo, preferimos ir y hasta pagar antes que venir a ti, a tu palabra, Señor. Tu palabra es medicina para nuestras vidas y para nuestra alma, Señor. Y yo hoy, Padre, te oro para que quites la culpa, Señor, porque tú no has venido a condenar, tú has venido a salvar, Señor. Tus misericordias se renuevan cada mañana. Y hoy entiende que Dios no quiere condenarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere darte una vida próspera, pero en su prosperidad. Dios quiere no llenarte los bolsillos, Dios quiere que tu familia esté bien, Dios quiere que tu matrimonio esté bien, Dios quiere que tu mente esté bien, Dios quiere que tú te sientas pleno aun si no tienes nada. Dios quiere que tú te sientas bien con lo mucho, con lo poco, porque nada importa, porque tú lo tienes a Él. Y Padre, hoy perdónanos si hemos fallado, perdona si hemos dejado nuestra disciplina. Queremos volver a ti, porque más allá de lo que tú nos das o nos ofreces, queremos conocerte como el Dios vivo y Rey de nuestra salvación. Hoy haga su oración a Él, hable con Él, pídale a Él que a través de su Santo Espíritu te permita conocerle. Y no es solo conocimiento teórico, sino es un conocimiento práctico, donde tú lees y tú conoces, oras, porque sabes que Él te escucha y te responderá. Y Padre, te agradecemos en esta noche por tu gracia, por tu favor y por tu amor, Señor. Gracias porque tú eres bueno siempre, todos los días. Tu amor, Señor, nos muestra qué tan grande has estado dispuesto para llegar a cada uno de nosotros. Tú no te sorprendes, Señor. Tú no te sorprendes. Si tú hoy estás en este lugar, es porque Dios ha dispuesto. Y hoy le pedimos a Dios que esa palabra caiga como una semilla en un terreno fértil y que en su debido tiempo dé un fruto para la gloria de tu nombre. Amén. Vamos a compartir la Santa Cena. Dice Mateo 26, 26 al 29. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre ustedes y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Pablo advertía a la iglesia de Corintio. ¿Por qué advertía Pablo a la iglesia de Corintio? Porque no tomaban la Santa Cena con reverencia, con solemnidad, entendiendo que era la representación de lo que Cristo había hecho en la cruz. Se emborrachaban, se ponían a hacer fiestas. Por eso Pablo exhorta. Por lo tanto, 1 Corintios 11, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor.
Por esta razón, cada uno deberá examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Por eso es que la Santa Cena está al frente, para que usted se siente, se ponga de rodillas, póngase a cuenta con Dios, y mientras que suena la canción, pase, tome la Santa Cena si la quiere compartir, espere un momento, ya después yo la voy a dirigir desde acá adelante, y si no, está bien, no hay problema. Ore a Dios, ore por qué no la está tomando y pídale perdón a Dios. Dios es bueno, y asegúrese de que la próxima sí la comparta con nosotros. ¿Listo? Hay poder en tu sangre, Jesús. Quiero invitarle a que tome la Santa Cena, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozo y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Padre, gracias por permitir que tu Hijo Jesús entregara su cuerpo por amor a nosotros. Fue triturado, fue molido, desfigurado. Era nuestro castigo, era nuestra pena, pero hoy conmemoramos lo que tú hiciste y queremos agradecerte, no solo con este acto, sino con nuestra manera de vivir cada día. Tome el pan. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que comen este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Jesús, como cantábamos, tu sangre nos libertó, tu sangre nos redimió, tu sangre nos dio nueva vida, Señor. Tu preciosa sangre ha limpiado nuestras vidas y nos ha dado cabida dentro de tu reino, Señor. Y por eso hoy recordamos cómo tú entregaste hasta la última gota, cómo aún sabiendo y entendiendo lo que tendrías que sufrir, sudando sangre por el dolor que vendría, te sometiste en perfecta obediencia al Padre. Por eso hoy te agradecemos por tu sacrificio en esa cruz. Puede tomar del vino. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu amor representado en esa cruz, amado Jesús. Ore usted conmigo y dele gracias a Él por ese sacrificio que Él hizo. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados que cada día son incongruentes con lo que tú has hecho en nuestras vidas. Permítenos estar limpios delante de ti hoy y siempre, Señor, y mostrarte a ti con nuestra manera de actuar, de vivir y de pensar que te amamos y que te pertenecemos a ti. Te damos gracias por este tiempo, Señor. De igual manera queremos orar por las personitas nuevas que nos acompañan hoy en la iglesia. Si usted es nuevo, voy a pedirle que alguien se acerque, levante su mano si usted es la primera vez que viene, para que alguien se acerque. Vamos a orar desde aquí, no hay ningún problema, solo levante su mano para tener la referencia. Padre, gracias te damos por cada una de estas personas que has traído hoy a tu iglesia, Señor. Gracias por permitirnos compartir con ellos de esta palabra. Hoy te oramos, Señor, por sus vidas, te oramos por sus proyectos, te oramos por los propósitos que tú tienes en ellos, en este país, en esta ciudad, y aún, si es tu voluntad, en tu iglesia. Padre, bendice su entrada, su salida, y permite que cada día tú seas el Dios de su salvación, el Dios de su día, el Dios de su noche, el Dios en el cual descansen y encuentren paz cada día. De esta manera, Padre, úsanos como iglesia, como instrumentos de tu amor, Señor, para que tú edifiques en sus vidas,
tu perfecta, tu agradable y tu buena voluntad. Hoy como iglesia, como familia, les bendecimos y les recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos.